las pilas en esta mañana y observar que también ellos son blanco del enemigo. Mire, la cultura, cuando hablo de la cultura me refiero a lo que nosotros llamamos el mundo, ¿ok? Cuando voy a la cultura estoy diciendo del mundo. La cultura es un sistema bien desconsiderado, un sistema bien frío, un sistema bien hostil, un sistema que le gusta bulear, si me permiten esa palabra, ¿verdad? De bullying, que le gusta tener abusadores. Y en la medida que nosotros no preparemos a nuestros hijos para enfrentar eso, los estamos haciendo objetivos fáciles e indefensos de la cultura. Y en una cultura tan hostil, donde hoy en día he escuchado que muchos padres no tienen fotos de sus hijos, porque sus hijos no se toman fotos, porque hoy en día en todos los lugares están grabando. En todos lugares están tomando fotos, en todos lugares están buscando a alguien que comete un error para de inmediato subirlo a las redes y hacer mofa de esa persona. Así que hay gente que tiene pánico a los celulares porque sienten que el celular amenaza su intimidad, su integridad, y el celular amenaza su privacidad, de tal modo que alguien lo suba o empiecen a pasarlo entre celular y celular. Ni siquiera hay que subirlo a las redes. Dentro del grupo donde se mueve su hijo o su hija, estas cosas pueden estar ciertamente pasando. Y nosotros como padres cometemos el gran error de construir santuarios donde llevar a nuestros hijos para protegerlos, en cierto sentido artificialmente, para esconderlos del mundo. Y Dios no nos llamó a criar hijos de invernadero. Dios nos llamó a criar hijos que sean robles de justicia. Robles de justicia. Un árbol fuerte, capaz de tolerar todas las cosas que vengan contra él. Así que, si me ayudan con el próximo slide, ha habido situaciones en que hay niños que tienen un sistema inmune pésimo, y los médicos lo que hacen es construirle una burbuja para evitar que las enfermedades lleguen hasta ellos. Y mientras el niño está en esa burbuja, el niño está seguro, el niño está saludable. Pero el niño no va a poder estar toda su vida en la burbuja. Número uno, la burbuja se puede romper. Y número dos, en algún momento tiene que salir de la burbuja. Y tan pronto salga de esa burbuja, porque le tocaba o porque se rompió la burbuja, el mínimo resfriado lo va a atacar. ¿Por qué? Porque esa condición artificial no preparó el sistema inmune para pelear contra las enfermedades que estaban fuera de él. Así que, escuchen bien esto. La sobredosis paternal debilita el espíritu del niño. La sobreprotección paternal, no sé si dije sobredosis o sobreprotección. Si una sobredosis de protección, estoy subsanando, si una sobredosis de protección paternal o maternal debilita el espíritu del niño. Así que la fortaleza que ellos necesitan realmente no es la de tener una voluntad férrea, sino la fortaleza que habla Hechos 1:8, ¿verdad? Y vendrá sobre ustedes, ¿verdad? Recibiréis dunamis, recibiréis poder. La presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos va a ser el mejor escudo que usted le pueda dar y que Dios le pueda proveer para que ellos se puedan criar con las mejores defensas posibles. El siguiente slide, el padre como representante del mundo. Y lo que quiero decir con esto es que como el mundo es tan hostil, los padres debemos crear un filtro. No para aislar, fíjense que el filtro permite que pase, no para aislar a nuestros hijos de la cultura, sino para nosotros cernir la demanda que viene de la cultura, de modo que lo que llegue al niño no lo destruya, sino que lo fortalezca. ¿Me entienden? El padre tiene ese rol, ser un cernidor, ser un colador,
ser ese filtro que ellos necesitan, porque no podemos privarlos de las realidades que hay allá afuera, hermanos. Uno quisiera estar con los hijos todo el tiempo. Uno quisiera estar con ellos todo el tiempo para protegerlos, pero no va a poder estar todo el tiempo. Uno los suelta en la escuela y allá que las directoras breguen con eso. Perdón, las directoras que hay aquí. Esa parte de borrarla, pero traté de borrarla con liquid paper, pero no pude. ¿Verdad que otros trabajen con ellos? Queremos hacer, pensar, pero hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Tenemos que cernir, porque no vamos a estar ahí con ellos cuando se van a la escuela, se van al parque, se van a la universidad. ¿Sabe? Yo nunca le he preguntado a mis hijos, pero si alguien alguna vez le ofreció alcohol, yo no estuve ahí para darle un puño en la mano. Si alguien alguna vez le ofreció droga, yo no estuve ahí para darle un golpe también. Yo no estuve presente. Pero los valores que yo sembré en ellos mientras estaban conmigo son los factores de protección más grandes que ellos van a tener cuando estén lejos de la protección de sus padres. Son los valores que tú siembras en ellos. ¿Ok? Yo creo que ya le he hecho esta ilustración, pero hay gente tal vez que no la ha visto, así que me la van a permitir. Los padres son arcos y los hijos son flechas. Y los padres apuntamos al blanco, apuntamos, mantenemos ahí el pulso, retenemos la respiración y cuando estamos seguros soltamos la flecha. ¿Hacia dónde? Hacia el blanco. Pero una vez la soltamos, otra vez la soltamos, ya no está conmigo, a esa flecha la va a afectar la fuerza de gravedad. A esa flecha la va a afectar el viento. A esa flecha la va a afectar la lluvia o algún objeto que hay en el camino. Y probablemente la flecha no dé en el blanco. Que es una definición de pecado, ¿verdad? Fallar el blanco. Pero ¿sabe cuál es la satisfacción tuya? Que tú apuntaste al lugar correcto. Los padres que tienen hijos que hoy no están sirviendo, no te sientas culpable. Tú apuntaste al lugar correcto. Siente esa paz de parte del Señor y no lo sueltes en la oración, porque la oración mueve el corazón de Dios, ¿verdad? Y Dios inclina su oído hacia los hijos suyos. Entonces es importante que este filtro lo tengamos ahí, que el padre sea el representante. Y cuando digo padre, quiero decir madre también. Entonces, ¿cuáles son algunas áreas concretas que el padre puede filtrarle al hijo? Por ejemplo, en el consumo de medios y entretenimiento, la música, las redes sociales y el cine que tus hijos ven. ¿Qué es lo que le propone la cultura? La cultura le propone consumo ilimitado, consumo indiscriminado de tendencia, hipersexualización y vocabulario explícito. ¿Ok? Eso es lo que propone el mundo. ¿Cuál es el filtro de los padres? El padre permite que los hijos conozcan o escuchen lo que está en tendencia para no dejarlos en la ignorancia, pero abre una conversación activa sobre la letra y sobre el mensaje. El padre cuestiona qué mensaje transmite esta canción sobre la mujer o sobre la familia. O ese video fortalece tu carácter o promueve la vanidad. El filtro enseña a apagar o cambiar cuando el contenido contamina, aunque tú no estés. Aunque tú no estés. ¿Qué otra área? El concepto de identidad y autoestima. ¿Cuál es la propuesta de la cultura? La cultura dice, la identidad se define por los likes que recibes en las redes, por tu apariencia física, por tu rendimiento o por la orientación cambiante del momento o la aprobación del grupo. Así que hoy en día corren distintas corrientes musicales y cada quien está en su propia corriente. Hoy en día corren distintos grupos musicales y cada quien está en sus grupos musicales. Y corren tantas cosas por ahí, tantas películas que salen, que todo el mundo está comentando sobre la película, pero que tenemos que cuidar la identidad de nuestros hijos, controlando la manera en que ellos procesan la demanda de la cultura versus lo que los padres realmente les quieren enseñar.
¿Qué es el filtro que utilizan los padres? El padre reafirma de manera constante la identidad fija del hijo según la verdad bíblica. Creados a imagen de Dios, amados incondicionalmente y siendo valorados. Cuando la cultura los presiona para encajar, el filtro amortigua el golpe, recordando que el valor personal no se negocia por la opinión pública. Así que su valor personal, independientemente de cuán popular sea en la escuela, si es por sus convicciones, que aguante el rechazo, que tolere el desprecio, porque esas personas que no lo están aceptando por los valores cristianos que él tiene, realmente no son personas que van a abonar a la personalidad y la identidad de su hijo. La próxima área es la administración del sufrimiento y la frustración. La cultura propone gratificación instantánea. Lo quiero aquí y ahora. Y si no se lo dan, empieza con una perreta, a llorar, a gritar, a tirar, a chantajear. ¿Por qué? Porque la cultura dice que tienes que tener satisfacción y satisfacción inmediata. No puedo esperar, yo lo quiero ahora. La cultura también enfatiza la comodidad, la victimización y la idea de que cualquier molestia debe evitarse a toda costa, ¿ves? Que no haya dolor, que no haya incomodidad, que tú sufras lo menos posible en este mundo. ¿Cuál es el filtro paternal? Deja que los hijos enfrenten la frustración, las consecuencias de sus errores y las injusticias cotidianas, pero los acompaña para que no caigan en el desaliento o el rencor. Filtra la amargura y la impaciencia enseñando resiliencia, disciplina y carácter a través de la prueba. La otra área, ¿verdad?, que tenemos que proteger es el valor del éxito y la prosperidad y cómo la cultura lo define. Y es de esta manera. El éxito es acumular riquezas, estatus social, fama y estar por encima de los demás. Pero el enfoque paternal, el filtro paternal reorienta el concepto, escucha bien, hacia el servicio, la integridad y la fidelidad. Permite que el hijo aspire a metas profesionales o académicas altas, pero filtra la codicia, inculcando la generosidad y el desprendimiento, así como el trabajo honesto. Eso es una persona exitosa. No la que tiene dinero, fama, fortuna, likes y un canal de YouTube. Eso es lo que quiere la cultura sembrar a ellos, que esas son las demandas que tiene. Pero usted como padre tiene que filtrar todo ese impacto desde allá. La otra área, las relaciones interpersonales y la amistad. La cultura propone lealtades superficiales, descarte de personas cuando dejan de ser convenientes. Te uso si me eres conveniente, si no me sirve, te rechazo. Y tolerancia pasiva hacia el mal, por el mal comportamiento, haciendo que nuestros hijos traten de encajar en los grupos. Encajar, es que yo no encajo en ese grupo. Esa palabrita encajar está tan de moda entre ellos porque en los grupos hay que encajar, no se puede fluir. No se puede entrar naturalmente. Ahora hay que encajar. ¿Por qué hay que encajar? Porque hay unas reglas y unas normas que el grupo establece para que la persona pueda ser incluida y no sea objeto de rechazo y prejuicio. ¿Cuál es el filtro de los padres? Monitorea las amistades y las dinámicas sociales. Cuando el hijo se expone a presión de grupo, desacuerdo o malas influencias, el padre no prohíbe de inmediato toda interacción social, sino que interviene para enseñarles límites, perdón, firmeza de convicciones y la capacidad de decir no. El no también es una respuesta y tiene que aprender a decir no. El filtro no busca que el agua nunca toque la piedra, sino que cuando caiga sobre el hijo, la mugre quede atrapada en el proceso de enseñanza y el hijo desarrolle su propio criterio moral para cuando le toque filtrar el mundo por sí solo.
Así que esos son los elementos donde hay una demanda de la cultura y debe haber un filtro de parte de los padres y es la manera como preparamos a nuestros hijos para enfrentar la cultura. Porque si no tendríamos el síndrome del invernadero. ¿Okay? En la década de los 90 en Arizona hicieron... perdón, ¿me puedes pasar el próximo slide? Yo hablando con ese Guille como si estuviera el slide ahí. Ok. En la década de los 90 en Arizona. Me lo voy a quedar porque lo tengo debajo de la chaqueta. Y la camiseta tiene un roto. Pío, pío. Esto me pasó en el último concierto en México. Lo mismo, pero despedí a todo el staff de sonido lo despedí. Entonces ellos crearon lo que llamaron la Biosfera 2, crearon una estructura, un ambiente para que los árboles tuviesen la temperatura adecuada, el agua adecuada, el terreno adecuado. Y observaron que con todos esos elementos controlados, los árboles crecían rápido. Pero al pasar unas semanas más, descubrieron que los árboles se caían las ramas por su propio peso. Descubrieron que el factor viento, que también controlaron para que el árbol no sufriera, ¿verdad?, las inclemencias y la resistencia del tiempo, provocó que el árbol tuviese la incapacidad de echar raíces profundas para poder soportar las ráfagas del viento que le van a dar en el ambiente natural. Y yo no sé si usted está recibiendo ya el mensaje que tan repetitivamente le he estado dando, de que tenemos que preparar a nuestros hijos para un mundo real que es hostil y que no podemos meterlo en una burbuja, y que si hacemos eso, lo que hacemos es tirar una carnada sencilla para que el enemigo haga destrozos de nuestros hijos. Y el plan de Dios quiere destruirlo también en sus vidas, aunque no lo va a poder alcanzar. El próximo slide es la disciplina es igual a libertad. La disciplina es igual a libertad. Contrario al razonamiento de muchos de nosotros, es que no, pero si tú me restringes mucho, ¿verdad?, tú me estás haciendo esclavo. Si tú me pones muchos límites, si tú me pones muchas normas, tú no estás permitiendo que mi espíritu se desarrolle. Pero la realidad es que la disciplina es igual a libertad. De hecho, la disciplina en el presente es la llave que abre la puerta de la libertad en el futuro. Esa es la llave de tu libertad. Y necesitamos ser ejercitados en las disciplinas, en las prohibiciones, en los límites, porque aunque eso moleste ahora, en un futuro nos va a dar muchísima libertad para poder. Y ahora estoy hablando a los jóvenes y a los niños. Porque, escúchame, la disciplina financiera es igual en el futuro a libertad económica. La disciplina del tiempo hoy en el futuro será igual a libertad de horario. La disciplina física hoy en el futuro será libertad de movimiento y salud. Y la disciplina mental es igual a disciplina emocional. Así que todas esas áreas que nosotros los jóvenes, me incluí, nos quejamos de nuestros padres, damos quejas a nuestros padres. Si yo tuviera otra mamá, si yo tuviera otro papá, yo creo que yo soy adoptado porque me tratan distinto, y todos esos complejos que cuando estamos en esas edades nosotros pasamos, realmente no entendemos el amor sacrificial de los padres por nosotros. Porque disciplinar a un hijo le duele más al padre que al hijo. Amén, padres. Y ellos no lo entienden, que a uno le duele más. Y a veces uno se tiene que ir al cuarto, al baño, a esconderse, a secarse las lágrimas, porque no quiere uno, ¿verdad?, quedar revelado delante del hijo del dolor que le está dando, porque si no luego nos van a chantajear por ahí.
Gloria a Dios por las puertas de los baños que se cierran y los cuartos en los cuales también nos podemos ir a esconder. Ahora, quiero hablarles sobre la postura del adversario beneficioso. Padres, en lugar de tú ver el adversario como un problema o impedimento en la vida de tu hijo, realmente debes verlo como un catalizador de su desarrollo personal. Nosotros, otra vez, yo tenía la filosofía que probablemente comparto con algunos de ustedes de que mis hijos iban a vivir de aquí para adelante, que todas las escaseces que yo había vivido, toda el hambre, toda la ausencia, toda la falta de cosas que yo había tenido, mis hijos no las iban a sufrir. Y eso fue un error tan grande, ¿saben por qué? Porque todas las faltas, las carencias, las ausencias que yo tuve fueron las que formaron la persona que me convertí hoy. No son los excesos, no son los superávits los que desarrollan quienes somos nosotros hoy, son precisamente las faltas. Para dar un ejemplo, mi primer carro 0 millas lo tuve cuando cumplí 50 años. Sin embargo, todos mis hijos y mi esposa tuvieron carros 0 millas jovencitos. Tal vez antes de cumplir los 21 años o los 23, lo que fuera. Yo tuve que esperar 50. Tener 50 años. ¿Por qué? Porque uno piensa que como yo estuve a pie toda mi vida, hasta que me casé, porque mi novia, que es la esposa mía hoy, tenía carro, y por ella fue que conseguí carro, porque tampoco lo hubiese conseguido. Así que mi modo de pensar era, como yo no lo tuve, ellos deben de tener un carro 0 millas antes de tiempo. Error. Dejemos que pasen trabajo, dejemos que tengan carencia, dejemos que busquen alternativas para esas ausencias que ellos tienen en su vida y que lo hagan por sí mismos, porque eso los va a fortalecer. Pero estos hijos piden y nosotros le tenemos el aire acondicionado en el cuarto y le tenemos un televisor y le tenemos los juegos y le tenemos la bicicleta y le tenemos el Ford Track y le tenemos la piscina y sigo. Todo lo que no tuvimos, mis hijos van de aquí para el frente y no estás permitiendo que igual que tú, que tu personalidad, que tu ser que eres hoy en día, lo eres como consecuencia de todas esas cosas que te faltaron porque te hicieron mucho más fuerte. Así que el adversario beneficioso es cuando nosotros permitimos que vean las pruebas y las adversidades de la vida como herramientas de pulimiento moral y espiritual. La paciencia, la resiliencia, la fe solo se pone a prueba cuando hay oposición. Si no hay oposición, no hay fe. Vean otra cosa interesante. Nuestra fe se ejercita más cuando nos falta algo. Vea que le falte la salud a usted, que se enferme, que usted va a empezar rápido. Señor, a ejercitar la fe. Vea que cuando se queda sin empleo, que le falta dinero para sostener su familia, la ausencia que hace que usted recurra ¿a quién? A Dios, a mover la fe. Así que la carencia mueve la fe. Y nosotros no quisiéramos tener nuestra fe activa todo el tiempo. Pues con carencias continuas nuestra fe se mantiene activa todo el tiempo y esperando que esas carencias sean provistas por el Dios del cielo para nuestras vidas. Voy a seguir ya mismo. Miren, la alquimia era una ciencia, una protociencia, para hablar con propiedad para los que están buscando inteligencia artificial, que pretendía convertir los metales comunes como el plomo en metales nobles como el oro o la plata. ¿Okay? Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Que los metales comunes que lleguen a su vida, ellos mismos con su esfuerzo lo transformen en oro y plata, queriendo decir en experiencias vividas que se conviertan en su caudal de experiencias en su mochila
para cuando vengan situaciones similares en el futuro, las puedan enfrentar con éxito. Esa es la alquimia que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la parte en que el predicador se gana a los chavos. Y lo quiero decir en este sentido, que ya les dije, ¿verdad?, los peligros de criar a hijos que no sean fuertes. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? En el cómo es que los predicadores nos ganamos el dinero. Porque es fácil decir, la pornografía es pecado, abandónala. El adulterio es pecado, abandónalo. Y la persona dice, sí, pastor, pero ¿cómo? Dime cómo. Ya, el que yo lo sé. Por eso no he podido salir de él, porque no sé el cómo. Entonces vamos a trabajar con ustedes la manera en darle algunas estrategias apoyadas en ejemplos bíblicos, porque a toda hora ha sido como un poco de psicologismo, ¿verdad? Se oye bonito, son palabras, pero siempre hay que regresar a la Biblia. Siempre tenemos que estar en la Escritura para saber ciertamente el consejo que nos da nuestro libro sagrado. El primer principio de la primera estrategia, modelar la convicción radical por encima de la conveniencia. Padres, ustedes tienen que modelar una convicción radical por encima de la conveniencia. El principio es, los hijos no siguen nuestros consejos, siguen nuestras convicciones. No es tanto lo que decimos, es lo que vivimos. Es lo que le modelamos en los momentos difíciles, donde sería más cómodo mentir. Sería más cómodo mentir, pero nuestros hijos van a ver que mentimos. Así que no podemos decirle a nuestro hijo, no mientas, porque él no va a seguir mi consejo, él va a seguir mi convicción. El ejemplo bíblico de esto lo encontramos en la historia de Moisés, en sus padres Amram y Jocabed. Y en Éxodo 2, 8 al 10 y 22, si me siguen con los textos. Ya lo tenemos el texto. Míralo ahí. Sóplale. Ok, ahí. Funcionó. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El faraón, por su parte, le dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Y Hebreos 11:23 dice, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Moisés se salvó por hermoso. Era hermoso. Moisés se salvó por las convicciones de sus padres. Habían ordenado un infanticidio y sus padres lo escondieron. E hicieron aquella maniobra de tirarlo al río, que le encontrara la hija del faraón, que la mandara a criar, lo mandó a criar con su propia madre. Así que su madre fue quien crió a Moisés. Y los crió con convicciones porque en el libro de Hebreos, donde estaba hablando el capítulo de los héroes y heroínas de la fe, ellos son mencionados como héroes y heroínas de la fe. Y a veces no hablamos mucho de ellos, pero sí, ellos no tuvieron temor al edicto del rey. Ellos decidieron seguir lo que era correcto, lo que era digno, porque el temor de Dios superó al temor del faraón. Y la identidad sólida que tuvo Moisés no la ganó en la casa del faraón, la ganó en la casa de su madre natural, que era quien lo estaba criando. Tenía convicciones fuertes que le modeló a su hijo, a tal grado que su hijo rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vio la convicción pasada de una generación a la otra. La próxima estrategia es entregar
entrenar en la disciplina del altar privado. Entrenar a nuestros hijos en la disciplina del altar privado. Ahora, si yo no tengo la disciplina, ¿cómo la voy a entrenar? Para los que nos siguen en las redes, hice una pregunta. Si yo no tengo la disciplina, ¿cómo la voy a enseñar? Así que la respuesta es, ambos vamos a tomarla juntos a la vez. Vamos a desarrollarla juntos a la vez. Vamos a comenzar esta misma noche en casa o esta misma tarde a tener esa disciplina. ¿Cuál es el principio? Observa. Para que un joven resista la presión pública del pecado, debe tener una vida secreta de intimidad con Dios. La fortaleza de carácter se nutre en lo secreto. Fortaleza de carácter se nutre en lo secreto. Y el ejemplo bíblico lo tenemos en Daniel. Daniel 1:8 dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y la pregunta es, ¿de dónde salió esa fuerza de Daniel? Daniel 6:10 nos da la pista. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Créanme, igualmente, esta disciplina él no la aprendió en Babilonia. Esta disciplina la aprendió en Judea, con su mamá, con su papá, en su familia, en su hogar. Tiempo privado con Dios. Tiempo en secreto con Dios. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, iglesia? La iglesia cree en el poder del clamor. No podemos depender solamente de la iglesia de los niños o del estudio bíblico, sino que el estudio bíblico y la iglesia de los niños deben ser suplemento de lo que nosotros le damos en hogar a nuestros hijos. Debe ser un suplemento. En el hogar es donde se establece ese fundamento sólido. Enseña a tu hijo a doblar rodillas en su habitación. El niño que aprende a prostrarse ante Dios en privado sabrá mantenerse en pie ante los ídolos del mundo. Aleluya. La próxima estrategia, consagrar a los hijos para el propósito, no para el éxito terrenal. Consagrar a tus hijos para un propósito y no para el éxito terrenal. El principio es el siguiente: un carácter fuerte nace cuando un niño entiende que su vida no le pertenece a él, sino a los propósitos de Dios. Nosotros los padres, aunque nos duela, debemos devolverle nuestros hijos a Dios, entregárselos a Dios. Y el ejemplo bíblico lo vemos en Ana y Samuel, en 1 Samuel 1:11, reza así la escritura. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Fíjense que Ana vivía una situación bien difícil. Penina se pasaba haciéndole bullying, mofándose de ella. No podía tener hijos, ¿ok? Y la corrupción religiosa y social en su ambiente también era muy difícil. Los hijos de Elí eran los primeros desordenados y le faltaban el respeto hasta el mismo templo. Y en esa situación que ella se encuentra siendo receptora de mofa porque no podía tener hijos, Ana no pidió nada para su orgullo personal. Ana pidió algo para consagrárselo a Dios. Yo oro para que mis nietos sean ministros de Dios. Yo sé que mis hijos y mi nuera tal vez no quieran eso, pero esa es mi oración. Que sean ministros de Dios, que sirvan a Dios. Porque no podemos preparar hijos
¿verdad? Para que sean exitosos, para que tengan grandes casas, para que tengan buenos autos, para que sean figuras, influencers, donde sea. Porque si Dios nos los dio, debemos consagrarlos para el servicio de Dios también. Y eso no quiere decir que no puedan ser profesionales y ser ministros, ¿ok? Porque ciertamente ambas cosas se pueden hacer. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La iglesia se mueve por la unción del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo podemos entregar nuestros hijos para que Dios los use en el mayor potencial que ya Él designó para ellos. Que no se usen a mitad, sino su potencial completo, total capitalización de lo que Dios tiene para ellos. Así que dejemos de orar por hijos profesionales y ora para que sean hijos e hijas llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la última estrategia, equipar para la batalla mediante la palabra residente. ¿Cuál es el principio? La madurez espiritual requiere que los hijos sepan manejar la espada del Espíritu por sí mismos. No pueden depender siempre de las oraciones de mami y de papi. Ellos tienen que también saber manejar la escritura y saber manejar la comunicación con Dios. Y el ejemplo bíblico mejor es el de Timoteo, su madre y su abuela. En 2 Timoteo 1:5 dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y 1 Timoteo 3:15 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Así que Pablo está elogiando la fe sincera que tiene Timoteo, pero que no es de él. Le fue transferida de su madre, que no era de ella, que le fue transferida de su abuela. Así que esta línea tan hermosa de depositar nuestra fe en la siguiente generación es algo poderoso en las manos de Dios. En mi familia, los Quinteros, yo soy el primer protestante, el primer evangélico. Mi familia no conocía eso. Y gracias a Dios, esa fe mía la hemos pasado a nuestros hijos. Y nuestros hijos la están pasando a sus hijos. Y yo espero que sus hijos lo sigan pasando a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y a todas las generaciones que surjan de mí. Y eso es hermoso, que uno pueda vivir sabiendo que ha dejado un legado maravilloso de fe en los hijos que Dios puso en nuestras manos. Eso nos corresponde, y que le enseñemos la palabra. La abuela de esos chicos que mi esposa, tan pronto tuvieron capacidad de memorizar el Salmo 23, por ojo, boca y nariz. Y cada vez que llega vuelve a Antonella, a Alexia y a Lana. Todas empiezan con A. Mi esposa se llama Anabel, para rematar también. Y conocí hace poco a Amanda, para rematar todavía con A. Así que ella la sienta y dígame Salmo 23. Y allá vienen las niñas y se lo aprendieron, no en Reina Valera, que es la que se lee en el cielo, en NBI, que es más difícil, ¿ok? Así que es importante, porque ¿cuál es la aplicación para nosotros? En nuestros cultos enfatizamos la palabra de Dios. Enfatizamos que la palabra de Dios es inspirada, y los padres deben saturar a sus hijos en los hogares con la escritura. No que tengan una Biblia infantil allí. Hay que leerla con ellos, compartirla con ellos, interpretarla con ellos. Y concluyo con esto. Padres, nuevamente les digo, el mundo es cruel, pero el Dios que habita en nosotros es todopoderoso. No podemos cambiar el entorno de Babilonia en el que crecen nuestros hijos, pero mediante el Espíritu Santo sí podemos cambiar lo que está dentro de ellos. Te invito a reflexionar para interceder por tus hijos de una manera ferviente, para que tú hagas los ajustes en tu vida que necesitas hacer para que puedas ser ese adversario necesario en la vida de tus hijos, y para que puedas ser ese filtro importante en la vida de tus hijos también. Papá y mamá, rompe los ídolos de la sobreprotección humana. Lo voy a repetir.
papá y mamá, rompe los ídolos de la sobreprotección humana. Papá y mamá, clama por un bautismo de valentía para ti y para tu casa. Papá y mamá, entrega a tus hijos al Señor de los ejércitos. Dios les bendiga, iglesia. Dios me los cuide. Gracias, Robert. Qué bendición. ¿Qué importancia tiene el que nosotros seamos los padres que Dios diseñó